Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo seminario online que forma parte, como ya saben, de las actividades que AEAL, nuestra asociación, desarrolla con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas. Este año, esta semana tiene lugar del 24 al 28 de junio. Si lo desean, pueden visitar la página web de AEAL, www.aeal.es, donde podrán obtener toda la información de las actividades complementarias a esta actividad y todos los servicios que la organización presta tanto a pacientes, familiares, como a todas aquellas personas interesadas en temas hemato-oncológicos. Nuestros seminarios pretenden ofrecer a pacientes la información sobre las diferentes patologías y les recordamos que serán grabados y posteriormente colgados en nuestra página web y redes sociales para que puedan volver a escucharlo o compartir con aquellas personas que ustedes deseen. A continuación voy a presentar al doctor Miguel Ángel Canales, quien conducirá este seminario. El doctor Canales es jefe de sección de hematología y hemoterapia del Hospital Universitario de La Paz, experto en linfomas y leucemias y profesor asociado de Ciencias de la Salud en el Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, que ya está con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y muchas gracias a EAL por la invitación para hablar en esta ocasión de un tema enormemente interesante como es el linfoma folicular. Y realmente nos encontramos ante un reto no solamente desde el punto de vista diagnóstico, sino también terapéutico, como vamos a ver. Miren, si se fijan, esta es de forma resumida la clasificación actual de los linfomas y pueden observar que tenemos pues más de 70 tipos diferentes de linfomas. Están resumidos todos en lo que llamamos el libro azul, o es la clasificación de la OMS, que es donde se recogen todas estas entidades y donde se enumeran sus características no solamente clínicas, sino también sus características diagnósticas, lo que nos va a permitir llegar al diagnóstico de cada uno de estos tipos de linfoma. Y pueden observar cómo realmente cada una de estas fotografías que pueden ver hacen referencia a tipos diferentes de linfoma y como pueden observar no tiene que ver nada uno con otro. Aquí pueden ver, les señalo con la flecha al linfoma al que nos vamos a referir, que es el linfoma folicular, y entenderán por qué se llama linfoma folicular, porque tiene esta estructura muy característica. Esto es una biopsia de un ganglio linfático donde pueden observar cómo se forman folículos y donde de alguna forma se parece a la estructura normal de un ganglio linfático, de ahí el nombre de linfoma folicular. Esto, que parece tan complejo, vamos a... Ay, ¿no me deja pasarlo ahora? A ver qué pasa. Sí. Esto que, como les digo, parece tan complejo, en la práctica clínica, entre el 60 y el 70% de los pacientes con linfoma tendrán uno de estos dos subtipos que pueden ver. El linfoma difuso de célula grande, ese es un linfoma agresivo, ese es el linfoma más frecuente en nuestra práctica clínica. Y vean por qué se llama linfoma difuso de célula grande, porque la infiltración de este ganglio por las células del linfoma borra completamente toda la estructura del ganglio linfático. Y ese es el ejemplo del linfoma folicular, que como señalamos anteriormente, se parece a la estructura normal de un ganglio linfático y pueden observar los folículos que se forman. Ese sería el segundo subtipo más frecuente, el linfoma folicular. Es el segundo tipo de linfoma en frecuencia y es el ejemplo de lo que llamamos linfoma indolente o linfoma de bajo grado cuando se utilizaban otro tipo de clasificaciones. Estamos asistiendo en los últimos años a un aumento muy importante en la incidencia del linfoma folicular. No sabemos muy bien cuáles son las causas que están provocando este aumento, pero pueden observar, por ejemplo, con este estudio francés, donde en un periodo de tiempo del año 2005 al 2012, si los comparamos con otras enfermedades como la leucemia linfática crónica o el linfoma difuso de célula grande, vean cómo la única entidad que tanto en hombres como en mujeres está aumentando la incidencia es el linfoma folicular. Como les digo, no sabemos bien cuál es la causa de esto, posiblemente se deba a efectos ambientales,
pero es evidente que todos estamos expuestos a muchos de estos factores y lo que no sabemos es por qué algunas personas lo desarrollan y por qué otras no. La buena noticia es que a pesar de ese aumento de incidencia, hoy diagnosticamos muchos más casos de linfoma folicular que hace 10 años, también sabemos que la supervivencia ha mejorado. Estos son datos en concreto del MD Anderson Cancer Center en Houston y pueden observar cómo a lo largo de los diferentes periodos de tiempo, la supervivencia global de los pacientes con linfoma folicular ha ido aumentando progresivamente y es mucho más llamativo el aumento que se está produciendo en las dos últimas décadas. Esto ha venido motivado fundamentalmente por un mayor conocimiento de las características de la enfermedad, de la biología de la enfermedad. Eso ha llevado también a que se diagnostique mejor y ha propiciado además el que se desarrollen nuevos tratamientos, entre ellos los anticuerpos monoclonales y la introducción de los anticuerpos monoclonales. El ejemplo es rituximab, es el que ha permitido, como pueden observar, el cambio más llamativo en cuanto a mejora de la supervivencia de los pacientes con linfoma folicular. De hecho, a día de hoy se estima que a los 10 años la supervivencia del linfoma folicular es del 80%. O dicho de otro modo, donde antes decíamos el linfoma folicular que la media de supervivencia era de 10 años, actualmente nos estamos aproximando a esa media de supervivencia, como les digo, se está aproximando a los 20 años. Por lo tanto, en este tipo de linfoma tenemos buenas noticias en cuanto a cómo los diferentes avances en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento está permitiendo un aumento de la supervivencia global. Como les decía al principio, el linfoma folicular supone todo un reto. Es el linfoma más frecuente que vemos en nuestras consultas. Primero porque en frecuencia sería el segundo después del linfoma difuso de célula grande, pero la supervivencia es mucho mayor, la evolución a largo plazo es mayor y por lo tanto al final el número de pacientes que vemos con linfoma folicular es bastante más frecuente que el que vemos con otros tipos de linfoma. Como les decía, esto está motivado también por un aumento de la incidencia y, como comentábamos, por ese aumento de supervivencia global. No todos los pacientes se comportan igual, no todos los pacientes tienen ese curso clínico indolente y esa larga supervivencia a largo plazo. Es muy variable la evolución, de modo que tradicionalmente se ha considerado que el linfoma folicular es un linfoma incurable con los tratamientos quimioterápicos convencionales y se produce un patrón de recaídas continuas. El riesgo fundamental de este tipo de linfomas es que en cada una de esas recaídas se puede producir la transformación de un linfoma de bajo grado, como es el linfoma folicular, a un linfoma de alto grado, que es lo que llamamos transformación histopatológica. No tenemos herramientas adecuadas para poder identificar realmente aquellos pacientes que en el momento del diagnóstico van a ir bien o van a ir mal. Con lo cual, en muchas ocasiones tenemos que empezar el tratamiento y después, digamos, a posteriori, es como cuando vamos a ver cuál es el comportamiento del linfoma en cada uno de los pacientes. Sería muy importante disponer de ellas, puesto que nos permitiría seleccionar el tratamiento y hacer una secuencia más lógica del tratamiento que administramos a los pacientes con linfoma folicular. Nos permitiría identificar a esos pacientes que llamamos de alto riesgo y, sobre todo, lo importante sería poder diagnosticar o anticiparnos o saber qué pacientes tienen mayor riesgo de transformación. Y el principal reto de la actualidad lo representa el hecho de que no exista un tratamiento estándar para el linfoma folicular. ¿Cómo podemos identificar a esos pacientes de alto riesgo? Bueno, pues disponemos en la práctica
de lo que llamamos índices pronósticos. Y los índices pronósticos se basan en combinar diferentes variables clínicas, en este caso agrupadas en dos índices, como ven aquí. Uno de ellos le llamamos FLIPI, es el Índice Pronóstico Internacional para el Linfoma Folicular. Posteriormente se desarrolló el FLIPI-2, que es el Índice Pronóstico para el Linfoma Folicular 2, en donde, bueno, como pueden ver, se agrupan diferentes variables. Una de ellas es la edad, en el caso del FLIPI, el nivel de hemoglobina, los valores de LDH, que es un parámetro bioquímico que se altera con frecuencia en linfomas, la extensión de la enfermedad, medida en estadios de Ann Arbor, o el número de áreas ganglionares afectadas, es decir, el número de regiones ganglionares o del número de ganglios que tenemos afectados por la enfermedad. Si combinamos estos 5 factores, elaboramos un índice donde aquellos pacientes que tienen uno o no tienen ninguno de estos factores adversos lo consideramos de bajo riesgo. Si tienen 2, los consideraremos de riesgo intermedio. Si tienen 3 o más, les consideraríamos pacientes de alto riesgo. ¿Qué importancia tiene esto? Pues pueden observar cómo la supervivencia global, tanto a los 5 años como a los 10 años, es completamente diferente de acuerdo al riesgo de la enfermedad. Y aquellos pacientes que consideramos de alto riesgo pueden observar cómo a los 10 años la supervivencia global es la mitad de la de aquellos pacientes que estamos considerando de bajo riesgo. Algo similar ocurre cuando estamos hablando del FLIPI-2. Son otras variables, pero el comportamiento es el mismo. Es decir, nos permiten, de alguna forma, saber qué pacientes pueden ir mal. Esto no tiene una reproducibilidad del 100%, es decir, no se cumple en el 100% de los casos. Y sirve más, dijéramos, para hablar de forma global de pronóstico. Sirve sobre todo cuando hacemos estudios, cuando hacemos ensayos clínicos para saber que estamos comparando poblaciones similares de pacientes, pero tiene poca aplicabilidad clínica y de hecho no tomamos decisiones terapéuticas basadas en estos índices pronósticos. Hay un aspecto que sí que es importante en el linfoma folicular y es algo que les preocupa a los pacientes cuando hablamos de ello, es la necesidad o no de que reciban un tratamiento en el momento en el que se diagnostican de esta enfermedad. De modo que por ese comportamiento que tienen más indolente o más crónico, podríamos decir, no todos los pacientes en el momento en que se diagnostica van a cumplir criterios de tratamiento. Y eso es algo que es fundamental cuando estamos valorando un paciente con linfoma folicular. Si tiene criterios para ya iniciar un tratamiento desde el mismo momento en que se diagnostica. En la práctica utilizamos estos criterios que les marco, son los criterios del grupo francés, le llamamos criterios HEALTH, que es el grupo francés del linfoma folicular. Y si un paciente tiene alguno de estos criterios, por ejemplo, más de 3 áreas ganglionares y que cada una de ellas mida más de 3 centímetros, o que tenga un conglomerado abdominal casi siempre mayor de 7 centímetros, o tenga el bazo grande, o tenga líquido en la pleura o en el abdomen, o tenga síntomas B, es decir, sudores nocturnos, pérdida de peso, fiebre, pues son criterios que nos marcan la necesidad de poder empezar el tratamiento. Y eso sí que es algo clave en el manejo de los pacientes con linfoma folicular, por lo que vamos a ver a continuación. Esto sí que realmente tiene aplicabilidad clínica. Aquí les resumo cuál sería la estrategia global de tratamiento del linfoma folicular. Es un esquema aparentemente sencillo de seguir. Miren, la mayoría de los pacientes cuando los diagnosticamos de linfoma folicular se encuentran ya en un estadio avanzado. Es un linfoma que produce muy poca sintomatología cuando aparece. De hecho, los ganglios pueden crecer muy despacio a lo largo de meses o años. Los pacientes no tienen ningún síntoma y cuando los diagnosticamos, como pueden ver, en un 85, un 90% de los casos ya está en un estadio avanzado, un estadio que llamamos 3 o 4. Eso es lo más habitual cuando hablamos del linfoma folicular. Solamente un 10, un 15% tendrán de verdad un estadio localizado.
Cuando un paciente tiene un estadio localizado, tenemos que empezar el tratamiento inmediatamente porque tenemos muchas probabilidades de curarle simplemente utilizando radioterapia. Eso es algo que se ha considerado como el tratamiento estándar para el estadio localizado desde hace muchos años. A día de hoy, no solamente se emplea la radioterapia cuando estamos hablando de estadios localizados, sino que se hace un tratamiento combinado, casi siempre añadiendo rituximab, el anticuerpo monoclonal del que les comentaba anteriormente, a la radioterapia. Y son pacientes que tienen una probabilidad de curarse del 90%. Por lo tanto, no tiene sentido en esta ocasión esperar y ver, sino que si tenemos la suerte de diagnosticar un paciente con linfoma folicular en un estadio localizado, es decir, solamente tiene un ganglio afectado, una región ganglionar afectada, el tratamiento será la radioterapia. Pero la mayoría de las ocasiones vamos a diagnosticar a los pacientes en un estadio avanzado. Y aquí sí que es importante, de acuerdo a esos criterios que les decía anteriormente, saber si tiene criterios de tratamiento. Si tiene criterios de tratamiento, decimos que el paciente tiene una alta carga tumoral. Si no tiene criterios de tratamiento, decimos que tiene una baja carga tumoral. Y si el paciente tiene una baja carga tumoral, la actitud es esperar y ver, vigilarle periódicamente en la consulta y solamente iniciar el tratamiento cuando cumpla criterios de alta carga tumoral. Cuando tenga criterios de tratamiento, elegiremos, y lo veremos a continuación, lo desarrollaremos un poco más, cuál es el tratamiento que vamos a utilizar. Pero vamos a detenernos en este subgrupo de pacientes, pacientes que en el momento del diagnóstico se encuentran asintomáticos, que no cumplen criterios para iniciar el tratamiento, y vamos a ver por qué esperamos, por qué no iniciamos el tratamiento inmediatamente. Hay varios estudios que nos dicen que esta sería la actitud correcta en este tipo de pacientes, es decir, esperar y vigilar, seguir a estos pacientes sin ningún tipo de tratamiento, porque se ha visto que no hay ningún tipo de tratamiento que modifique la evolución de la enfermedad cuando se diagnostica en esa situación. Y por lo tanto, al no existir ventaja de ningún tipo de tratamiento, nos reservamos opciones para cuando realmente son necesarias. Con la introducción del rituximab, esto se cuestiona. Y dice, bueno, si tenemos una medicación que no es quimioterapia, que funciona bien y que, bueno, nos permite tratar a los pacientes, ¿por qué no, en lugar de esperar y ver, les ponemos solamente anticuerpos? No tenemos la toxicidad de la quimioterapia, pero sí es posible tratarle. Vamos a ver si eso tiene algún beneficio. Y lo que se vio, como pueden observar, esto son curvas de supervivencia, y pueden observar cómo la línea azul serían los pacientes en los que no se ha puesto ningún tipo de tratamiento, y la línea roja y verde son pacientes en los que se ha puesto tratamiento con rituximab. Y pueden observar cómo no hay diferencias entre iniciar un tratamiento o vigilar a los pacientes cuando se presentan con una baja carga tumoral. Y por lo tanto, al no existir esa ventaja en supervivencia global, decidimos vigilarles. Lo que es muy importante en esta población de pacientes es ser muy estrictos en la vigilancia. Cada 3 meses hay que citar a los pacientes a la consulta, hay que hacer los análisis correspondientes, hay que explorarles y estar pendientes de cualquier evolución, porque en cuanto evolucionen hay que empezar el tratamiento. Con lo cual, la aproximación de esperar y ver, de watch and wait, que lo habrán oído en muchas consultas, sigue siendo válida a día de hoy, sigue siendo una opción en pacientes asintomáticos. Es algo que tenemos que explicar y que tenemos que orientar e instruir a los pacientes a que se vigilen, y en cuanto se detecten cualquier cosa, evidentemente, venir a la consulta, pero también ser nosotros conscientes de cada 3 meses a estos pacientes hay que verles y seguirles estrechamente. Si nos centramos ahora en este otro subgrupo de pacientes, que es aquellos que o bien tienen síntomas en el momento del diagnóstico o bien tienen una alta carga tumoral, ahí no podemos esperar y ver. Es decir, si se cumple alguno de los criterios que les mostraba anteriormente, ahí tenemos que empezar a ponerles un tratamiento. Vamos a ver qué tratamiento es el más adecuado en esa situación.
Hace 20 años aproximadamente aparece una medicación que es rituximab, es un anticuerpo monoclonal, es una medicación que va dirigida en concreto frente a la célula tumoral. Y estos son 4 estudios que en su momento confirman que añadir rituximab a la quimioterapia mejora los resultados. Son diferentes esquemas de quimioterapia, pero todos ellos nos muestran los mismos resultados. Añadir rituximab mejora la tasa de respuestas, retrasa la progresión de la enfermedad y mejora la supervivencia global. Y desde que se publican esos estudios, el tratamiento estándar del linfoma folicular es la combinación de rituximab con diferentes esquemas de quimioterapia. Ahora bien, lo que no sabemos es, de esos esquemas de quimioterapia, cuál es el mejor, cuál es el que tenemos que elegir en todos los pacientes, o si hay pacientes que se benefician más de unos que de otros. Y por lo tanto, bueno, a partir de entonces se hacen estudios que tratan de contestar a esta pregunta. Es decir, no si hay que utilizar o no rituximab, que eso está claro, sino cuál es el mejor tratamiento de quimioterapia. Y aquí se lo trato de resumir. Son muchos estudios, son varios estudios que se publican, pero les trato de resumir aquí cuáles son las conclusiones fundamentales. Lo que sabemos a día de hoy es un esquema de tratamiento que llamamos CHOP, parece que es mejor que un esquema de tratamiento que llamamos CVP. La diferencia es que uno lleva antraciclinas y otro no, con lo cual los efectos secundarios también en uno y otro pueden ser diferentes. Pero sabemos que R-CHOP mejora respuestas, mejora la progresión de la enfermedad y mejora la supervivencia global. R-CHOP también parece que es mejor en aquellos pacientes que consideramos de alto riesgo, con lo cual, si ya sabemos que un paciente tiene un índice pronóstico de los que llamamos de alto riesgo, pues ya sabemos que R-CHOP nos puede funcionar mejor en esa situación. Hubo una época en la que se utilizó este fármaco, que se llama fludarabina, que a día de hoy ya no se está utilizando fundamentalmente porque, aunque es eficaz, tiene muchos efectos secundarios en cuanto a toxicidad hematológica y el riesgo de desarrollar segundos tumores. Aparece posteriormente una combinación, o un fármaco que se llama bendamustina, que en combinación con rituximab demuestra que es tan eficaz como el esquema más tradicional que llamamos R-CHOP y teóricamente con una menor toxicidad. Pero seguimos teniendo dudas y seguimos teniendo dudas porque ninguno de los estudios han demostrado que un esquema sea mejor que otro en cuanto a supervivencia global. Entonces se preguntarán, ¿cómo elegimos en la práctica clínica? Pues miren, el planteamiento que me hago cuando tengo que elegir uno de estos esquemas es, primero, ante qué pacientes estoy, si es un paciente joven, si es un paciente mayor, si puede tolerar un tratamiento, si no lo puede tolerar. Una vez decidido esto, trato de administrar aquel tratamiento que va a retrasar lo máximo posible la progresión de la enfermedad. Hace algunos años, un paciente con linfoma folicular recibía 4, 5, 6 líneas de tratamiento diferentes en un periodo de 10 años. A día de hoy hemos conseguido que solamente reciba 1 o 2 líneas de tratamiento, con lo cual trato de elegir aquel esquema que me va a permitir esto, asumiendo, pues como les digo, que lo pueda recibir en base a su edad o a otras condiciones que nos pueda limitar el utilizar uno u otro tratamiento. A día de hoy están surgiendo también combinaciones sin quimioterapia. Este es un esquema que llamamos R cuadrado o R2 porque combina rituximab con una medicación que se llama lenalidomida, que no es quimioterapia, es un agente que llamamos inmunomodulador y se ha comparado con la quimioterapia o con la inmunoquimioterapia, con los esquemas normales de quimioterapia que utilizamos en la actualidad y pueden observar cómo no hay diferencias ni en la proporción de respuestas, que son estas gráficas de aquí, y vean también cómo no hay diferencias en las curvas de supervivencia libre de progresión. Por lo tanto, quiere decir que en ocasiones tenemos también la opción de tratar a los pacientes con esquemas sin quimioterapia.
Este es un estudio que se planteó como, desde el punto de vista estadístico, como un estudio de superioridad. Se trataba de demostrar que este esquema, la combinación de rituximab con lenalidomida, iba a ser superior a la inmunoquimioterapia, y al ser un estudio de superioridad, no, digamos, estadísticamente no cumple su objetivo. Y por lo tanto, a día de hoy, es la inmunoquimioterapia el tratamiento de elección. Pero nos dice que en el futuro es posible que muchos pacientes se puedan tratar con esquemas libres de quimioterapia y sobre todo que es otra opción disponible para aquellas situaciones en las que no podamos emplear quimioterapia. ¿Cómo podemos seguir mejorando los resultados? Inicialmente lo que se hacía era administrar un tratamiento de quimioterapia, se daban 6 ciclos, 8 ciclos, dependiendo del esquema, y ya está. Cuando se introduce el rituximab, lo que se dice es, bueno, vamos a ver la posibilidad de, si además de utilizarlo en el tratamiento inicial, podemos hacer un tratamiento de mantenimiento. Y fíjese lo que ocurre cuando hacemos tratamiento de mantenimiento con rituximab. Mejora la supervivencia libre de progresión. Estos son datos también generados por el Grupo Francés de Linfoma y pueden observar como a los 10 años la supervivencia libre de progresión de estos pacientes es del 50%. Es decir, la mitad de los pacientes con una única línea de tratamiento no han recaído de su enfermedad. Y esto cuestiona algo que decíamos al principio de la presentación. El hecho de que el linfoma folicular se haya considerado siempre como un linfoma incurable. Si a los 10 años la mitad de los pacientes con una enfermedad tumoral no han recaído, para mí, tengo que cuestionar, o es cuestionable, el que este tipo de linfoma realmente no sea curable. Es decir, es tan curable como otros muchos tipos de linfoma. Lo que ocurre es que no lo conseguimos en el 100% de los pacientes, pero vean que con un esquema, por ejemplo, como R-CHOP y después 2 años de tratamiento de mantenimiento con rituximab, la mitad de los pacientes no han recaído y no han requerido ningún otro tratamiento. Es decir, podemos considerar que esos pacientes pueden estar curados de su enfermedad. Y todavía podemos seguir mejorando más. Lo que se ha intentado dentro de estas mejoras que les digo es cambiar el anticuerpo, y en lugar de rituximab, a día de hoy tenemos un anticuerpo que se llama obinutuzumab. Es un anticuerpo también parecido al rituximab en cuanto a que va dirigido frente al antígeno CD20 y mejora el parámetro que llamamos de supervivencia libre de progresión y mejora el tiempo hasta el siguiente tratamiento, que es algo muy importante en el linfoma folicular. Es decir, continuamos retrasando la progresión de la enfermedad. De modo que si en el anterior estudio que veíamos la media de supervivencia libre de progresión era de 10 años, si se cumple digamos, la perspectiva que nos ofrece este estudio, pasaríamos de 10 a 13 o 14 años. Por lo tanto, es una mejora de 3 o 4 años sobre la progresión de la enfermedad. Desgraciadamente, como les decía también al principio, no todos los pacientes con linfoma folicular se comportan de la misma manera y no todos los pacientes responden igual al tratamiento. Y sabemos que hay un 20% de los pacientes que, independientemente del tratamiento que hagamos, independientemente, como ven, que reciban R-CHOP o que reciban rituximab con bendamustina o que reciban mantenimiento con rituximab, hay un 20%, y esto se cumple en todos los estudios, que van a recaer antes de los 2 años. Y si recaen antes de los 2 años, esto implica peor supervivencia. Y por lo tanto, tenemos que mejorar y tenemos que buscar estrategias para mejorar el pronóstico de estos pacientes que recaen de forma precoz. Y vean todas las opciones posibles que tenemos en el momento de la recaída. Es decir, cuando un paciente con linfoma folicular recae, no significa que no queden opciones. Quedan, como ven, muchas y muy variadas. Tenemos tratamientos convencionales
como utilizar un anticuerpo como es el rituximab. En muchas ocasiones lo hacemos porque la recaída se produce con menor cantidad de enfermedad que al momento del diagnóstico. Podemos seguir utilizando otros esquemas de inmunoquimioterapia diferente. Podemos recurrir al trasplante, tanto autólogo como de un donante. Y luego pueden observar todas las nuevas terapias que se van incorporando al tratamiento del linfoma folicular. Terapias que además tienen la ventaja de ser terapias que llamamos dirigidas, van a diferentes alteraciones que se producen dentro de la célula del linfoma. Y todos estos fármacos están ya disponibles en práctica clínica o algunos de ellos todavía en ensayos clínicos. Pero es un amplio abanico de posibilidades las que tenemos a día de hoy en el tratamiento del linfoma folicular. El trasplante sigue teniendo su papel y es algo que a pesar de todos esos avances, pues seguimos haciendo y sobre todo observamos que esos pacientes que les comentaba que progresan de forma precoz, pues vean cómo va mejor si hacemos trasplante a si no hacemos trasplante. Y por lo tanto, si un paciente joven, candidato a trasplante, recae o progresa en esos 2 primeros años desde que iniciamos el tratamiento, es un paciente en el que se tiene que hacer trasplante porque, como ven, el resultado es mejor que si no lo hiciéramos. Y a día de hoy, a pesar de que puede parecer un procedimiento terapéutico agresivo, pues sigue teniendo su papel en el tratamiento del linfoma folicular. Y esos son los mensajes que les quería transmitir y que quiero que se lleven a casa. La supervivencia del linfoma folicular, como les decía, ha mejorado. A día de hoy, el 80% de los pacientes con linfoma folicular a los 10 años están vivos, pero sabemos que es una enfermedad de curso clínico heterogéneo y sobre la que tenemos todavía que mejorar. Tenemos que ser capaces de identificar aquellos pacientes que van a ir peor y por lo tanto necesitamos pues tener mejores factores pronósticos. Tenemos que mejorar los resultados en ese 20% de pacientes que nos progresan de forma precoz. En cuanto al tratamiento, si la enfermedad está localizada, como les decía, tratamiento de elección a día de hoy, radioterapia, y en nuestro centro, por ejemplo, lo combinamos con rituximab. Mejora los resultados y permite un mejor control de la enfermedad. Si tenemos una enfermedad ya avanzada y el paciente está asintomático, haremos watch and wait, es decir, vigilaremos de forma activa a estos pacientes y si lo requieren, pues administraremos un esquema de inmunoquimioterapia, sin olvidar que se está estudiando y se está desarrollando lo que llamamos esquemas libres de quimioterapia. Y que en el momento de la recaída no significa que no tengamos opciones y de hecho el que tengamos tantas opciones ha hecho que la supervivencia global de los pacientes con linfoma folicular haya mejorado y además tenemos, como ven, múltiples opciones, nuevos fármacos y el trasplante como una opción todavía válida en la actualidad. Por mi parte, esto es lo que les quería contar y encantado a continuación de contestarles dudas o preguntas que tengan sobre el linfoma folicular o sobre cualquier tema sobre el que quieran consultar o preguntar. Muchísimas gracias a todos. Fantástico, doctor. Pues efectivamente una muy buena explicación, muy buena presentación. Sí tenemos un par de preguntas, ¿de acuerdo? Voy a pasar a formularle la primera. Perfecto. Tenemos un paciente, de acuerdo, diagnosticado en enero del 2019, de acuerdo, en grado 1, estadio 3 y asintomático. Es un aficionado, practica deporte habitualmente, corre habitualmente 3-4 días a la semana y realiza un par de maratones al año. Quiere saber un poco cuál es el nivel de deporte que debería realizar o si el que está realizando es adecuado o debe bajar el ritmo. La verdad es que no tiene por qué bajar el ritmo en cuanto a la actividad deportiva que desarrolla, mientras que él se encuentre bien.
y se encuentre asintomático y tolere ese tipo de ejercicio, perfecto. El ejercicio es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. A día de hoy se considera que es un aspecto fundamental, no solamente en ese momento, ¿no? Es decir, un paciente asintomático puede llevar, por supuesto, una vida completamente normal y desarrollar cualquier actividad deportiva, y si lo hace habitualmente, fenomenal. Pero es un aspecto todavía más importante cuando estamos en tratamiento. Y a día de hoy se recomienda que los pacientes se mantengan activos en la medida de lo posible. Evidentemente, una vez que se empieza un tratamiento es muy difícil mantener ese nivel de actividad, pero es importante que puedan pasear, que puedan hacer algún tipo de ejercicio suave, porque eso nos ayuda mucho en mejorar la tolerancia a los tratamientos y ayuda enormemente en la recuperación después de los tratamientos. Antes se insistía mucho en hacer un reposo. A día de hoy esto se sabe que es incluso contraproducente y que cuanto más activos nos mantengamos, no solamente antes de empezar cualquier tratamiento, como es esta consulta, sino durante el tratamiento y después del mismo, es clave para disminuir efectos secundarios y para mejorar la recuperación. Fantástico. Voy a pasar a comentar la segunda pregunta. De hecho, son dos personas que nos escriben y casi es la misma situación. Le cuento, es un linfoma folicular de grado bajo, ¿vale? Desde hace 3 meses hay un pequeño bulto en la región cervical derecha. Se ha notado crecimiento, ¿de acuerdo? Con un diámetro aproximadamente de 1 centímetro y una consistencia bastante dura. Quiere saber si esta inflamación de ganglios o bulto puede ser un quiste de grasa, y en caso de que fuese una adenopatía ganglionar, si podría ser operada con cirugía. Sí, lo normal por la localización y si ha experimentado un crecimiento es que sea un ganglio linfático. Claro, cuando diagnosticamos un linfoma folicular y no iniciamos tratamiento inmediatamente al diagnóstico, no estamos actuando sobre la enfermedad, con lo cual la enfermedad sigue creciendo. Otra cosa es que tenga un ritmo de crecimiento lo suficientemente lento como para no tener que empezar un tratamiento. Pero se ha observado que ese ganglio ha crecido más o menos de forma rápida. Si la consistencia además es dura, una de las cosas que más nos preocupa cuando tenemos un linfoma folicular es que ese linfoma se pueda transformar. Entonces, lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer es evaluarle, valorar si tiene ganglios en algún otro territorio, y eso lo sabemos con las pruebas de imagen, con el TAC que se hizo al diagnóstico, sabemos si hay otros ganglios que pueden haber crecido también, y valorar si es necesario biopsiar, porque puede haberse transformado. Eso es algo, la transformación se puede producir en pacientes que no han recibido tratamiento, se puede producir cuando ya han recibido tratamiento, y un ganglio que de repente crezca y crezca más o menos rápido es un ganglio que tenemos que no solamente vigilar, sino incluso en ocasiones plantearnos rebiopsiar de nuevo por si ha cambiado las características del linfoma. Con lo cual, si de verdad se ha producido ese crecimiento en 3 meses, no es un quiste sebáceo, es un ganglio linfático y hay que valorarlo. Y además es algo que le insistimos mucho a los pacientes cuando están en Watch and Wait, y es cualquier cambio que se note en síntomas, cualquier ganglio que crezca, inmediatamente para la consulta. Aunque queden 2 semanas o queden 3 semanas para la cita, hay que adelantar esa consulta y hay que verles de nuevo a los pacientes. Fantástico. La verdad es que, disculpe porque estamos recibiendo bastantes preguntas. Bien. Comento que en caso de no poder responderlas a todas, publicaremos un documento en la página web de la SEMO donde, bueno, pues podremos dar respuesta a todas estas preguntas que nos están entrando. Entonces, que nadie se preocupe porque nadie se va a quedar sin su respuesta. Le leo otra de las preguntas que nos han entrado. Hay gente interesada en saber qué se está haciendo en el campo de la prevención y de la detección precoz. Bueno,
Es una pregunta muy, muy interesante, pero en linfoma, en cuanto a prevención, hay relativamente poco que hacer. No hay métodos para poder hacer un diagnóstico precoz, no hay marcadores que nos puedan, bueno, pues como ocurre en el cáncer de mama, con una mamografía, por ejemplo. En el campo del linfoma, en eso, desafortunadamente, no tenemos forma de prevenirlo y no tenemos forma de detectarlo precozmente. En general, podríamos decir que como medida preventiva debemos seguir, pero eso no solamente es una recomendación para el linfoma, sino para todo, unos hábitos de vida saludables, no abusar, por supuesto, de tóxicos, el evitar, en la medida de lo posible, el contacto también con tóxicos, mantenerse pues hidratado de forma adecuada, hacer ejercicio moderado con regularidad, pero eso son medidas generales que valen pues para todo, ¿no? Lo que sería muy importante es que cuando alguien se note un ganglio que crece, y eso lo solemos observar casi siempre en cuello y en ingle. En axila es más complicado, pero en cuello y en la zona inguinal es fácil detectarse un ganglio. Que no piensen que eso es normal. Es decir, un ganglio que crece, ha crecido por algo. Es cierto que la mayoría de las ocasiones los ganglios crecen por causas que no son tumorales, que no son malignas, por decirlo así. Crecen por una infección, por ejemplo. Pero si un ganglio crece, ha crecido por algo y lo que debe acudir es a que pues un médico de atención primaria lo valore, vea las características de ese ganglio. Un ganglio que maligniza tiene unas características que podemos, bueno, pues ser capaces por exploración ya sospecharlo, se redondea, no es doloroso, por ejemplo, y depende también de la localización, nos puede ayudar. Por lo tanto, el mensaje en cuanto a detección precoz sería que un ganglio que alguien se nota que ha crecido es algo para acudir a que sea valorado por ello. Fantástico, pues ya le he dicho que están entrando muchísimas preguntas. Le voy a realizar otra y repito, vamos a copiar todas las preguntas que han entrado y posteriormente iremos dando respuesta. Nos comentan, nos encontramos con un caso de un linfoma refractario estando en una tercera recaída con infiltración. ¿Qué opciones de tratamiento podemos tener a partir de este momento o cómo podemos trabajar? Se trataría de un linfoma folicular refractario con infiltración de... Con infiltración en piel hasta 4 centímetros. Vale. En principio, entiendo que si el linfoma folicular, o sea, si todavía sigue siendo un linfoma folicular y es refractario a 2, 3 líneas, depende fundamentalmente de la edad y de cuáles hayan sido las líneas previas que ha recibido. Por ejemplo, si es un paciente joven en el que no se ha llegado todavía al trasplante, después de 2, 3 líneas de tratamiento, una opción sería el trasplante. Si la recaída se ha producido después del trasplante, pues es una oportunidad para utilizar alguno de los nuevos fármacos de los que se dispone, ¿no? Si es un paciente mayor que no ha recibido, o sea, que no es candidato a trasplante, pues lo mismo en cuanto a los nuevos fármacos. Eh, Como se está produciendo un desarrollo tan enorme, es muy probable que en muchos centros le puedan ofrecer un ensayo clínico. Es una situación que generamos idónea para utilizar uno de los nuevos fármacos dentro de un ensayo clínico, con lo cual una segunda o tercera línea, refractario, si hemos agotado, dijéramos, los tratamientos más convencionales, es momento de plantearse nuevos fármacos y si puede ser dentro de un ensayo clínico, eso sería en principio lo ideal. Pero opciones con 2, 3 líneas en un linfoma folicular siguen quedando, desde luego. Fantástico, doctor. Aprovecho la última porque es verdad que todo el mundo está muy interesado, sobre todo cada uno en la distinta enfermedad que padece. Y es verdad que debemos hablar de lo bueno y de lo malo de
algo que nos llama últimamente mucho la atención, que son los CAR T-cells Ajá. y su aplicación, Sí, los riesgos que conlleva, que también ajá. debemos hablar de ellos. Efectivamente, pregunta casi obligada en cualquier charla de linfoma a día de hoy. La verdad es que la terapia CAR ha supuesto y va a suponer un cambio radical en muchas patologías. Ahora mismo el desarrollo mayor es el linfoma, pero, pero sin duda es un campo que va a crecer enormemente en los últimos años. A día de hoy, dijéramos en práctica clínica, fuera de ensayo clínico, la autorización y la aprobación para utilizar este tipo de terapias es en linfoma difuso de célula grande, linfoma agresivo, pacientes que han decaído o que son refractarios a varias líneas de tratamiento. Ahí sería la indicación. El linfoma difuso de célula grande puede ser linfoma de novo o puede ser transformado de un linfoma folicular. Pero si un linfoma folicular no se ha transformado, a día de hoy no hay indicación para utilizarlo en práctica clínica. Otra cosa es que se está viendo la aplicabilidad dentro de ensayo clínico. Y hay ensayos clínicos para pacientes con linfoma folicular que han decaído o que son refractarios al tratamiento, y ahí sí que existen a día de hoy ensayos clínicos. Los datos, la verdad es que son buenos. Estamos hablando de cuando la terapia CAR se ha utilizado en linfoma, se ha utilizado en población de pacientes donde la supervivencia con la terapia convencional era inferior al año. Por lo tanto, ha supuesto un cambio radical. Con terapias convencionales estábamos hablando que a largo plazo solamente un 20% de estos pacientes sobrevivía a largo plazo. Y con ese tipo de terapias, pues eso ha aumentado en torno al 50%. Es un avance importante. No beneficia al 100% de los casos. Y desafortunadamente, muchos pacientes que responden inicialmente después recaen también en terapia CAR, pero es un avance significativo. Hay que tener en cuenta también, aparte de que en el futuro aparecerá también para el linfoma folicular y para otras patologías, como puede ser el mieloma múltiple, es una terapia que es importante conocer cómo se maneja. Tiene una toxicidad muy específica diferente completamente a la quimioterapia. Produce dos complicaciones o tres complicaciones muy específicas. Una es lo que llamamos un síndrome de liberación de citoquinas, que es como una respuesta inflamatoria. Haz de cuenta que la terapia CAR son linfocitos que se preparan en el laboratorio y se dirigen frente a la enfermedad. Y por lo tanto, en cuanto llegan, lo que hacen es crecer muy rápidamente y atacar la enfermedad. Es decir, una reacción inflamatoria muy, muy importante. Y esto es algo muy agudo, aparece en las primeras 48 horas. Y es un cuadro que incluso hace que tengamos que atender a los pacientes en UCI en esas primeras 48 horas. Luego tiene una toxicidad más tardía, se produce generalmente entre la primera y la segunda semana de tratamiento, que es una toxicidad neurológica, que también es importante conocer, saber identificar, tener formado a los equipos para poder detectarla y tratarla. Enfermería es fundamental en el reconocimiento de esa complicación, y tenemos que tener en los hospitales pues equipos de UCI y equipos de neurología formados en esta complicación. Y luego a más largo plazo, a día de hoy los CAR van dirigidos frente a un antígeno que hace que se eliminen todos los linfocitos B, con lo cual los pacientes desarrollan lo que llamamos una hipogammaglobulinemia, se quedan sin inmunoglobulina y hay que hacer tratamiento sustitutivo con inmunoglobulina. Entonces es un efecto secundario que era previsible por cómo funcionan los CAR, pero es otra complicación a largo plazo que hay que conocer. Entonces es cierto que es una terapia desde luego innovadora y que va a suponer un cambio radical en el tratamiento de muchas patologías, que a día de hoy todavía está desarrollándose. Ten en cuenta que el máximo seguimiento que tenemos de los ensayos clínicos es inferior a 2 años, por lo tanto, todavía hay que adquirir mucha experiencia
en cómo van a funcionar en realidad y que se están desarrollando enormemente. Lo que hablamos hoy, posiblemente en 2 años ya estaríamos hablando de CAR de tercera o de cuarta generación. A día de hoy tenemos CAR de segunda generación. Entonces, es un campo que se está desarrollando enormemente y la verdad bastante esperanzador. O sea que sin duda va a suponer un antes y un después. Es de las terapias que desde luego suponen un cambio en el pronóstico de las enfermedades tumorales. Fantástico. Bueno, hemos tenido un pequeño corte justo al final. Vamos a evitar, para evitar que haya más cortes, vamos a poner punto final. Le vamos a agradecer enormemente su participación, su magnífica exposición. Casi habría que realizar un seminario aparte para hablar de las CAR T-cells, porque Efectivamente. es un tema bastante interesante. Comentar a todos los asistentes, les estoy escribiendo para poder enviarles por privado las respuestas que Muy están bien. solicitando a sus preguntas, ¿de acuerdo? De todos modos, invito a los asistentes a que revisen nuestra página web, www.aeal.es, ¿vale? Donde tenemos colgados otros seminarios que venimos realizando, que podemos hablar, por supuesto, de los tratamientos que quieren conocer y de las dudas que están planteando. Nosotros encantados de poder dar respuesta, encantados de contar con profesionales tan magníficos como el doctor Canales. Y como he comentado, vamos a ir poniendo punto y final a este seminario. Agradecemos enormemente la asistencia de todas las personas, en especial a el doctor, y lo dicho, les invitamos a futuros seminarios que estamos realizando. Muchas gracias por su participación. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, David.